Sigámoslo con un aplauso en el Señor y gracias por la vida de Él. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. ¿Cuántos están deseosos de recibir una palabra del Señor? Usted tiene que tener deseos de recibir la palabra del Señor. Estamos contentos, queremos agradecer al pastor Fabián por la invitación. Entendemos que Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de propósito? ¿Usted cree que Dios es un Dios de propósito? No es por casualidad que el Señor nos tiene aquí. Él tiene un propósito en su vida, un propósito en mi vida. Me gustaría que oráramos por el pastor David, por el pastor Fabián. Él está enfermo, ¿cierto? Su garganta. Y me gustaría orar por él, bendecirlo. Sabe que nosotros como iglesia tenemos que orar por nuestro pastor, por su esposa. Siempre ellos necesitan el apoyo de sus oraciones. Comenzar una obra no es fácil. Mi esposa y yo hemos aprendido también eso y Dios los ha puesto aquí. Ustedes son esta iglesia, Comunidad de Gracia aquí en San Antonio, pero es nuestra responsabilidad orar. Dice la Biblia que oremos por nuestros pastores. ¿Está bien? ¿Quiere acompañarme y orar por nuestro pastor Fabián y bendecirlo? Y por su esposa Adriana. Padre, te doy gracias por la vida del pastor Fabián. Gracias porque tú les pusiste en este lugar a Fabián y a Adriana con un propósito eterno. Señor, en este momento enviamos una palabra de sanidad a su cuerpo. Tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y como personas, como cristianos, lo creemos. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre su cuerpo. Declaramos vida sobre él y declaramos, Señor, que es sano ahora. Señor, oro por la vida del pastor Fabián, oro por Adriana, oro por su familia. Bendecimos esta iglesia y declaramos que lo que tú has dicho en esta iglesia, tú lo cumplirás para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor por ello. Y estaba leyendo la visión de la iglesia. Sí, creo que me pusieron un agua aquí. Gracias, ya me voy a tomar las dos, hermano. Gracias. Quiere decir que la predicación tiene que estar poderosa. Visión, vea, usted tiene ahí su boletín y atrás hay donde escribir nota. Yo sé que usted lo sabe, le voy a pedir por favor que esté listo para recibir los puntos. Voy a hablar de 3 puntos importantes en esta hermosa tarde. Mire la visión, yo quiero que la lea conmigo, la visión de la iglesia. Qué bonito que el pastor Fabián y los líderes tienen una visión determinada. Léala conmigo donde dice visión. Mírela ahí, donde dice visión. Dice visión, liderar, dígalo conmigo, liderar personas a desarrollar una vida ¿qué? Extraordinaria. ¿En quién? Vuelve y dígalo. Liderar personas a desarrollar una vida extraordinaria en Jesucristo. Qué tremenda visión, qué tremenda visión. Entonces el mensaje de esta mañana, de esta tarde, tiene que ver con la visión de que usted pueda desarrollar una vida extraordinaria en Jesucristo. Yo creo que a eso hemos sido llamados. Y póngale el título ahí al mensaje en esta hermosa tarde. Creo, no sé si lo tenemos ahí en la pantalla. El Señor me llevó a que hablara cuando el pastor Fabián me invitó. Tengo a mi pastor metido aquí, el pastor. El Señor me puso este tema: nací para ser un campeón. Escríbalo, nací, creo que lo tenemos ahí, para ser un campeón. Gracias, mire, los de Miriam hacen un trabajo extraordinario. Diga conmigo, nací para ser un campeón. A ver, las hermanas van a decirlo, a ver, voz fuerte, a ver. Nací para ser una campeona. Ahora los varones les vamos a enseñar, somos menos, pero somos más fuertes. A ver, los varones conmigo. Nací para ser un campeón. Dios nos creó para ser campeones. ¿Cuántos creen eso? Dios no nos creó para vivir en derrota. Dios nos creó para vivir como campeones. El problema hoy en día es que el enemigo quiere que nosotros no seamos campeones. El enemigo quiere que nosotros vivamos en derrota. Y cuando tú le crees más a la voz del enemigo
que a la voz de Dios, entonces no podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Pero en esta mañana la palabra de Dios está enfocada a que usted y yo entendamos a la luz de la palabra que nacimos para ser campeones. Cuando Dios creó al hombre, vamos a Génesis capítulo 1, 26, quiero partir y poner esta base como introducción. En el versículo 27 Dios dijo, 26 y 27, Dios dijo, creo que fue el 26, míralo ahí, 26 y 27, dijo, tengo yo aquí el 27, puede mirarlo, Génesis 1, 26, creo que es el 26, ¿cierto? Léalo a ver, no lo tengo yo aquí, es el primero. ¿Qué dijo Dios cuando creó al hombre? Quiero que lo marque, por favor, márquelo porque es el 26, el 26. Entonces dijo Dios, ¿qué? Hagamos, ahí está la Trinidad, al hombre a nuestra imagen y conforme a ¿qué? A nuestra semejanza. Yo creo que marquemos, no podemos ser campeones si no entendemos cómo Dios nos creó. Y yo creo que subraya, y yo no sé si usted raya su Biblia, yo lo hago, o lo marque o lo ponga ahí. Hay dos cosas que Dios marcó en la raza humana cuando nos creó. Número uno, dice en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre primero a nuestra ¿qué? Imagen. Lo primero que Dios hace cuando Dios nos crea es dar su espíritu. Dice que sopló aliento de vida. Imagen en el original significa que Dios nos proyectó su espíritu en nosotros. Nos proyectó lo que Él era como mirarse en un espejo y lo proyectó. Él nos dio espíritu de vida. Por eso el hombre es tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo va a quedar aquí, el espíritu va a volver a Dios, dice que fue quien lo dio. En ese momento cuando dice que Dios nos hizo a semejanza, es cuando Dios dio de su espíritu de vida sobre el ser humano. Él creó del polvo, pero el polvo no era nada hasta que Él, dice la Biblia ahí mismo en Génesis, sopló ¿qué? Vida. Pero hay algo importante, no solo, la Biblia no es por casualidad que dice que fuimos creados primero a su imagen, sino dice que semejanza. En el original la palabra semejanza significa la configuración genética de Dios en la persona. Yo quiero que usted entienda esto en el espíritu. Cuando Dios dijo nos creó a su imagen, nos dio espíritu, vida. Pero cuando dijo nos creó a su semejanza, nos puso los genes, el ADN de Dios. Adán, el primer hombre, fue creado con los genes de Dios. Cuando Adán no había caído en su pecado, Adán tenía el ADN de Dios, tenía la genética de Dios, porque ese fue lo que Dios quiso en lo original hacer, fue el modelo original de Dios. Cuando Dios trae a Adán y lo crea y le pone su semejanza, la genética de Dios, viene y lo trae y le dice a Adán, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ir y vas a ponerle nombre a todos los animales. Él tenía la genética de Dios. En ese momento el hombre no había caído de la gracia de Dios. ¿Y qué dice la Biblia en los primeros capítulos? Que Adán le dio nombre a todos los animales. Hay 7.700.000 especies de animales y aves en la tierra. 7.700.000 que Adán le dio el nombre a cada uno de esos. Dice la Biblia que el nombre que Adán le dio, ese es su nombre. Usted mira al burro y lo ve con las orejas y dice, wow, es que es burro, ¿cierto? Ese es el nombre preciso. Mira al perro y no hay otro nombre, porque él tenía el ADN de Dios. No podía hacerlo en lo natural. Él tenía la genética de Dios. Él tenía el modelo de Dios. Pero cuando el hombre falla, cae por el pecado. Y usted dice, no vaya a decir, no pastor, pero es que yo no fui el que fallé. O la hermana va a decir, no, que fue Eva. Una hermana en Colombia me dijo, pastor, pero ¿por qué nos echan la culpa a nosotros de lo que Eva hizo millones de años atrás? Le dije, gracias a Dios que tú no fuiste tú, porque si no el pecado hubiera sido más grande. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa, usted y yo. Si usted hubiera estado allá o yo en el mismo caso, hubiéramos pecado. Cuando caímos de la gracia de Dios, entonces la genética original de Dios, la semejanza de Dios, el ADN fue infiltrado por el pecado. Y ahí es cuando cambia la naturaleza del ser humano. Ahí es cuando el Dios que nos hizo nacimos para ser campeones, nos convertimos en derrotados. ¿Qué hizo Adán después del pecado? Se sintió derrotado. Dice que antes Dios bajaba y tomaba café con él, porque Adán era colombiano, tomaba cafecito. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Levanten su mano. Aleluya. No se crea, hermano, los mexicanos nos ganan. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Aleluya. ¿Sí ve? Mejor calladitos los colombianos, se ven más bonitos.
nos ganan, hermano. Todos somos hijos de Dios. Bendigo el pueblo de México, el pueblo centroamericano que hay. Amén. Somos una iglesia, somos iglesias multiculturales. Cuando Adán cayó de la gracia de Dios y Dios viene como venía todas las tardes a hablar, a platicar, a compartir con Adán y Eva, ¿qué hizo Adán? ¿Qué dice la Biblia que hizo Adán? Se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque el modelo original, el ADN de Dios, la semejanza de Dios, la genética de Dios se había perdido. Y en ese momento caímos de la gracia de Dios y nacimos ya con una genética de derrota, equivocados. Pero Dios, yo quiero que usted entienda esto, y ahí va el centro del mensaje. Dios quiere que tengamos la genética de Él. Dios quiere que usted sea victorioso. Dios quiere que usted sea un campeón. Dios quiere que usted sea una campeona. Dios no nos creó para vivir bajo maldición. Dios no nos creó para vivir bajo la derrota que el enemigo llevó allá. Por eso Cristo vino a la cruz del Calvario y dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Habíamos perdido la genética de Dios, la gracia de Dios, la victoria de Dios. Por eso en esta mañana, en esta tarde, Dios quiere que usted entienda que usted y yo somos, ¿qué, hermano? Campeones. Diga conmigo, yo tengo el ADN de Dios. Levanta tu mano y dígalo así. Son declaración. Diga, yo tengo el ADN de Dios. Dios me creó para la grandeza de Él. Dios nos creó para ser grandes. Lo que pasa, la gran pregunta aquí que nosotros hacemos, la gran pregunta es aquí: ¿por qué no vivimos como campeones? ¿Por qué? Si Dios nos creó con los genes de Él, si somos el linaje escogido de Dios, ¿por qué nosotros no vivimos como campeones? A veces la mayoría de nuestra vida se vive a veces como derrotados y no como campeones. ¿Sabe por qué? La respuesta es sencilla: porque no hemos entendido qué es ser campeón. No lo hemos entendido a la luz de la palabra. No hemos entendido que el anhelo de Dios cuando usted conoció al Señor y recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador es que la genética de Dios comience a trabajar en su vida. Y cuando hablo de la genética de Dios, estoy hablando teológicamente del cambio y la transformación que el apóstol Pablo hablaba. Yo prosigo a esa meta, al premio del supremo llamamiento. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús. Y quiero hablar en esta tarde acerca de 3 principios que el profeta Jeremías aprendió para vivir como un campeón. Y quiero que usted lo aplique a la vida. Son principios sencillos, pero que me han ayudado y le ayudarán en esta mañana a entender, hermano y hermana, no sé por qué situación está pasando, que Dios nos creó para ser campeones y que Él quiere que volvamos al modelo original, y que nuestras propias fuerzas no podemos volver a ese modelo original. Tenemos que permitir esa transformación de Dios en nuestra vida. Abra su Biblia en Jeremías, y esa va a ser la base bíblica, capítulo 1. Ese capítulo yo le animo a que lea todos los 19 versículos. Por factor tiempo no lo podemos leer todos, vamos a leer algunos. Lo lea en casa. Y el profeta Jeremías es uno de los profetas que nos enseña a que podemos vivir como campeones. Mira el versículo 4, voy a leer desde el versículo 4, Jeremías capítulo 1, esa es la base bíblica, del versículo 4 en adelante. Mire, dice así, versículo 4, vino pues, voy a leerle la versión Reina Valera, vino pues, versículo 4 de Jeremías 1, palabra de Jehová a mí diciendo, verso 5, mire lo que Dios le dice al profeta Jeremías: antes que te formase. Yo quiero que cuando usted va leyendo la palabra, usted vaya figurando en su mente, antes que te formase, vaya imaginando a Dios con sus manos como Dios creador, formando al profeta Jeremías, creándote a ti y a mí. Dice, antes que yo te formase, ¿dónde? En el vientre de tu madre. Antes que fuera concebido, mire lo que dice Dios: yo te conocí. Wow, yo ya te había conocido. Antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, Dios ya había dicho: María, tú vas a hacer esto. Marta, tú vas a hacer esto. Enrique, tú vas a hacer esto. Luis, tú vas a hacer esto. Julio, tú vas a hacer esto. Fabián, tú vas a hacer. Dios ya te había conocido, porque Él es Dios. Mire, siga leyéndolo ahí. Y antes que naciese, ya el Señor te había, ¿qué? Santificado. Es el eterno presente de Dios. Teológicamente se llama así, eterno presente. Dios ya en el presente de Dios, que es el pasado nuestro, ya te santificó para el futuro nuestro. Wow.
Porque Dios no vive bajo el tiempo de nosotros. El tiempo fue algo que se puso en esta tierra. Dios, en el nivel de Dios, no es el tiempo tuyo ni es el tiempo mío. Dice que para Dios un día son ¿qué? 1000 años, es la base bíblica. Wow, mientras que Dios hace así, pasaron 1000 años en esta tierra. Es así, ese es el modelo de Dios. Entonces ya el Señor te santificó, ya Dios te llamó a salvación. Tú eres llamado y llamada por Dios a salvación. Dios te escogió, tú eres un hijo y una hija de Dios para vivir como campeón y como campeonas. ¿Cuántos creen eso? Amén, denle un aplauso al Señor afirmando eso. Cuando decimos eso, estamos creyendo que Dios ya te llamó a salvación. Luego, mira, sigue leyendo lo que dice ahí. Y luego le habla al profeta, le dice: y te di por profeta a las naciones. Verso 6: y yo dije, mire lo que contestó el profeta Jeremías: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar. Un campeón diciendo que ¿qué? Que no sabía hablar, un hombre de Dios, porque soy un niño. Otra versión dice porque soy joven. Verso 7: y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Verso 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Verso 9: y extendió Jehová su mano, ¿y qué tocó, hermano? Su boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y mire lo que dice el verso 10: mira que te he puesto en este día. Hay un día que Dios te marca como campeón. Yo quiero que entiendas esto. Hay un día en que Dios te llama y te dice: tú no vas a ser igual que todos. Yo te llamé con un propósito. Yo pienso que Comunidad de Gracia en San Antonio tiene un propósito de Dios. Yo creo que Dios te tiene en esta iglesia porque hay un propósito de Dios. Yo creo que Dios tiene al pastor Fabián y a Adriana y la familia León aquí con un propósito. Yo lo creo, y ese propósito de Dios ya está marcado en la eternidad. Pero tiene que desarrollarse. Termino leyendo, solo estoy leyendo el pasaje, no he comenzado a predicar. A ver, dice, verso 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones. Verso 10: sobre reinos. Mira lo que Dios le dice: para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Verso 11: y la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo: veo una vara de almendro. Voy a dejarla hasta ahí. Quiero darle el primer principio, hermano. Entonces, si Dios nos llamó a ser campeones, tenemos que entender qué es ser campeones. El problema del cristiano hoy en día es que no entiende qué es ser campeón. No puede vivirlo. No puede vivir porque no ha entendido qué es ser campeón. El primer principio, hermano, y es el primero que vamos a dar ahí, lo podemos poner, está en el verso 5 de Jeremías 1. Lo voy a volver a leer. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Número 1, el verdadero campeón, anótelo, entiende que tiene destino y tiene propósito. Voy a repetir eso: el verdadero campeón tiene que, dígalo conmigo, ¿qué? Un destino y un propósito. Note que son dos palabras. ¿Qué significa destino en español? Quiere decir que si yo vengo de Houston a San Antonio, yo tengo un destino. Yo me vine para San Antonio. Si yo hubiera agarrado para Dallas, ¿hubiera cumplido mi destino? No. Ese es el problema del cristiano hoy. No entiende el destino de Dios, no entiende el camino que Dios ha trazado para ti. Dios ha trazado un camino para ti. Yo pudiera darte muchos ejemplos en la Biblia, pero el más conocido es el apóstol Pablo, siendo Saulo un perseguidor de la iglesia, yendo de camino a Damasco para poder cortarle la cabeza y matar a todo cristiano, porque él creía que ese era su destino. Él iba camino a Tarso, iba camino a ese lugar, tenía un destino demarcado para él, pero ese no era el destino de Dios. Dios tenía un destino, y cuando va en ese camino dice que cae. No sé, de su cabalgadura, hubiese sido un caballo, un camello, dice que cayó y quedó 3 días ciego, no comió ni bebió hasta que entendió el destino de Dios. Muchos de nosotros, échale mano a este principio, no vivimos y no somos campeones, y hermana, no somos campeonas porque no has entendido el destino de Dios para ti. Dios tiene un destino para ti y tú tienes que caminar por ese destino de Dios. Cuando tú te sales del destino de Dios es cuando tu vida no es bendecida, y Dios no te va a bendecir si tú no caminas en el destino de Dios. Déjeme decirlo de una manera práctica: el destino de Dios es el freeway que Dios ha demarcado para que tú camines esta vida. Si yo voy por el 10, hermano, y digo arranco el 10 para El Paso, y yo me salgo de ahí, nunca voy a llegar.
Por eso a veces no vivimos como campeones ni como campeonas, hermana. Nos hemos salido del freeway, de la carretera, del destino que Dios ha marcado para ti. Dios le dijo al profeta Jeremías: yo he marcado un destino para ti. Yo creo, hermano, que Dios tiene un destino para mí. Diga conmigo, diga: yo creo que Dios tiene un destino para mí. Si tú no has entendido eso, entonces, como dice un dicho, cuando usted no sabe para dónde va, cualquier camino, ¿qué? Le sirve. Te dice: ay, sí, me subo en este, me subo luego en este, me subo, y nunca llega, porque no ha entendido el destino de Dios. Pero no solo Dios ha puesto destino, sino que Él ha puesto ¿qué? Propósito. ¿Qué significa la palabra propósito? La palabra propósito significa no solo que usted tiene una carretera por donde, sino tiene a un lugar, una meta donde usted tiene que llegar. Comunidad de Gracia tiene que tener una meta donde va a llegar. Usted como persona tiene que tener una meta donde va a llegar. Usted tiene que decir: Señor, yo me puedo ver de aquí a un año así. Yo me puedo ver. Usted tiene que tener esa meta. La Biblia dice que tengamos meta. Pablo dijo: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero ¿sabe por qué a veces no somos más que vencedores y no somos gente de campeona? Porque no tenemos metas. Yo le hago una pregunta en esta mañana, en esta tarde: ¿cuál es tu meta? ¿En qué, pastor? En todo. Estoy ahorita estudiando sobre educarme financieramente, porque a veces los cristianos nos educamos, queremos ser bendecidos, pero no nos educamos en finanzas. Y los grandes financistas dicen: tienes que tener una meta. Mientras que tú no tengas una meta para ahorrar, una meta para ponerse un negocio, una meta para algo, usted nunca va a llegar, porque no tiene metas. Y nos damos cuenta que el enemigo nos ha engañado, y vivimos en la iglesia y somos cristianos y trabajamos, pero no tenemos una meta en ninguna de las áreas. Tiene que ir una meta para este año. Esta iglesia tiene que duplicarse, y usted trabaja en esa meta, y Dios va a bendecir esa meta. Y es más, hay que escribirla. Dios dijo: escribe tu visión y Dios la va a dar. ¿Cómo vienen las cosas de milagros de Dios en su vida? Cuando tú describes esa meta. Tú ves esa meta en tu vida. Cuando yo me iba a casar, el pastor Fabián y yo somos bendecidos, nos casamos con colombianas. Y Daniel fue más bendecido, se casó con nicaragüense. ¿Dónde está? Somos bendecidos. Yo le pedí al Señor mi esposa. Mi esposa está aquí. Tenemos 25 años de casado con la misma mujer y la misma suegra. Ha sido una bendición. Doy gracias a Dios, y ha sido mi única esposa. Yo fui su primer novio, ella también para mí. Yo la cuento como la primera, las demás no son. Ella fue la primera. Me va a ir mal después que me baje de aquí, ¿cierto? Yo le pedí al Señor mi esposa. Yo se la pedí, le dije: Señor, yo quiero una que sea güerita, dice la hermana, mona decimos en Colombia, rubia, no sé cómo dice usted. El Señor me la dio. Señor, que sea inteligente. Yo le digo a mi esposa: tú eres una mujer inteligente, pero yo fui más inteligente que tú, porque yo me casé contigo. Y ahí sí queda desarmada, ¿cierto? Le dije: Señor, que trabaje. Aleluya. Sí, hermano. Sí, hermano, ustedes, hermanos de México, dicen que no trabaje la hermana, pero nosotros los colombianos dijimos que trabaje. No, es una bendición. Salió tremenda, buena trabajadora, una mujer intelectual, ¿cierto? Somos maestros también, además de pastores, ¿cierto? Dios nos ha bendecido, tiene una visión. Yo se la pedí al Señor tal, y yo la miro a ella y le digo: Señor, gracias. Lo que yo no le he hecho esa pregunta es a ella, cómo se lo pidió al Señor, si el Señor le dio la respuesta o no, ¿cierto? Pero bueno, mejor ni le pregunto, ¿cierto? Pero usted tiene derecho de pedirle al Señor y decirle: Señor, yo quiero esto en mi vida, yo quiero declarar esto en mi vida. Tú no podrás ser un campeón cuando tú no declaras lo que quieres en tu vida financiera, en tu vida ministerial, en tu relación con tu esposo, con tus hijos, en tu compañía, en donde Dios te ha puesto. El error que caemos es que no entendemos que Dios tiene un destino y un propósito para nosotros. Diga conmigo: Dios tiene un destino y Dios tiene un propósito para mi vida. Volviendo al profeta Jeremías, Jeremías tuvo que entender esto. Jeremías tuvo que entender que él tenía destino y él tenía propósito, hermano. Él tuvo que entender que era un momento difícil para él. Y hermano, yo lo entendí cuando era niño. Vemos una foto número 1, es de las 3 fotos que yo tengo cuando era niño, hermano. Si lo ve, mire, ¿cuántos años yo creo que tendría ahí? No recuerdo. ¿Cuánto más o menos le calcula? Unos 2, 3 años. Y mire tan guapo, vea. Mire, mi amor, todo lo que Dios te iba a dar, ahí estaba, ¿cierto? Era feo, gracias a Dios que crecimos, ¿cierto, hermano?
Y ahí estaba, cuando yo estaba niño, hermano, más pequeño que recién nacido, no encontré otra foto más pequeño, algo sucedió en mi vida. Una vez yo me bajé en Colombia de predicar y me dice la esposa del pastor, la pastora me dijo, Colombia me dijo, realmente sí, su papá y su mamá le hicieron un daño muy grave con haberle pasado ese alimento, haberle puesto ese alimento en su garganta. Le dije, perdón. Y yo no sabía eso. Y la pastora se puso roja y asustada, porque mi mamá le había contado algo en secreto sí, y ella lo soltó en un momento. Entonces yo fui donde mi mamá y le dije, mamá, ¿qué pasó? Usted nunca me ha contado esto, ¿qué pasó conmigo? Entonces me dijo, mijo, tengo que contarte, nunca te había dicho eso, pero había muchas cosas que no nos contaban, hermano, cuando éramos niños, solo las descubríamos, ¿cierto? Entonces me dijo, mire, cuando tú estabas casi recién nacido, tu tabique estaba torcido. Ya me hicieron una operación y me lo enderezaron y me lo pusieron para el otro lado. Le digo yo al médico, no me lo arregló. Y yo me ahogaba. Entonces en Colombia, nuestros hermanos colombianos, se usaba algo que se llama lilimento. Lilimento, mire los componentes químicos del lilimento: amoníaco líquido, alcanfor, cal, almendra dulce, linaza, aceite de oliva. Y eso lo vendían en ese tiempo cuando yo era niño. Ya quitaron la venta por lo mismo. Y yo estaba recién nacido, dice mi mamá, que le dijo a mi papá, agárrele las manos, yo le pongo el alimento, porque ella pensaba que tenía tapada la nariz. Y todo un frasco, vendían unos frascos grandes, y yo moví y todo el frasco me lo echaron por entre la nariz y las cuerdas vocales. A mí me quemaron las cuerdas vocales. Yo no debería estar hablando, me las quemaron completamente siendo un niño recién nacido, y mi mamá nunca me lo dijo. Por eso mi voz es ronca. Esa es mi voz, y aún aquí estoy hablando, wow, mejor, hermano, ¿cierto? Pero mi voz es ronca. Y cuando mi mamá llorando, y le dije, mami, ¿por qué nunca me lo dijiste? Y yo me fui a orar. Y le dije, Señor, tú me llamaste a predicar, ¿por qué no me diste una voz talentosa para poder tener una voz, ¿cierto? Y el Señor me dijo, yo te sané. Tú no podías hablar. Los doctores dijeron, después de que un niño, todo un frasco recién nacido, haya rociado sobre sus cuerdas vocales, quemó las cuerdas vocales. Yo no podía hablar, pero el Señor me dio la voz. Yo le dije, Señor, ¿y por qué no me sanaste y no me pusiste una voz como la de Fabián, así toda, ¿cierto? Bien bonita, ¿cierto? El Señor me dijo, para que cuando tú prediques nunca te olvides que el que hago la obra soy yo. Entonces cada que tú me veas ronco y te veas a ese pastor ronco, es porque el Señor está ahí, Él me está respaldando, Él me llamó, Él tiene un propósito y un destino en mi vida, y donde yo me paro yo doy la palabra del Señor, y donde yo voy el Señor ha respaldado y respaldará, porque hay un propósito en la vida. Yo creo que en el pastor Fabián, en Adriana, hay un propósito de Dios en esa vida. Yo lo creo que en su vida hay un propósito, amén. Y no me quedé ahí. Y Dios bendijo la familia. Tenemos la foto número 2. Usted va a ver ahí al pastor Fabián, jovencito, mírelo, el más guapo de todos. Vea, descubra dónde está el pastor Fabián. Mírelo, eso era una pinta. Ya entiende por qué Adriana quedó flechada. Cuando lo vio, ella quedó pero así, hermano. Eso, miren la pinta que tenía el pastor Fabián ahí. Eso era pura pinta de artista, vea. Tenía unas gafas Gucci que en ese tiempo no se llamaban Gucci, se llamaban Chuchi, pero son parecidas. Y míralo, esa pinta ahí. Yo estoy ahí a un lado, Luis Ernesto, está mi mamá ya se fue con el Señor. Pero todos tenemos un propósito y un destino. De ahí hay 3 pastores. Fabiano es un pastor, Lucho es el otro pastor, el que está a este lado. Dios lo ha bendecido, la iglesia está creciendo tremendamente. Dios nos ha puesto a nosotros por su gracia en Houston. Por la gracia de Dios, lo decimos con humildad, estamos en la segunda iglesia más grande de Houston. Somos parte del equipo pastoral. Él nos puso ahí. No soy el pastor principal, pero movemos cientos y cientos de personas, y Dios nos ha dado una gracia a mi esposa y a mí, y Dios nos ha bendecido de una manera sobrenatural en todo sentido, hermano. Y Dios nos está llevando a otros lugares, nos están invitando, y Dios está respaldando porque Él tiene un propósito en nosotros. Y todos mis hermanos, Daniel es músico, él tiene un talento de la música también. Cada uno de ellos tiene, pero cada uno de ellos tenemos que entender que tenemos que caminar en el propósito y en el destino de Dios. Y Dios me dijo algo, ahí está mi madre. Y miren, mujeres, el destino y el propósito Dios lo pone, pero el enemigo siempre se opone a ese destino y ese propósito.
¿Y sabe por qué seguimos en el ministerio? Porque usted tiene esa pasión, porque todos mis hermanos tienen una pasión por el ministerio, todos de una u otra manera, de servir al Señor de una u otra manera. Porque mi madre fue una mujer de oración, ella siempre oró, y el Señor, aunque ella ya no está aquí, aún las oraciones suyas, mujer, cuando usted no esté aquí, si el Señor se la lleva, seguirán llevando sus hijos y sus hijas al propósito y al destino de Dios. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tus hijas, no dejes de orar por su yerno, por su yerna. Ore, porque en eso hay poder. Yo ya oro por mis hijas, yo ya declaro bendición sobre ella, declaro sobre mi hija. Yo le digo, hay un propósito y hay un destino en la vida de ellas. Ellas vivirán mejor que lo que nosotros hemos vivido. Amén. Dele ese aplauso al Señor. El profeta Jeremías tenía un destino. Dios dijo, yo te he llamado. Lo llamó en un momento difícil, en un momento donde el pueblo de Israel tenía que pasar por diferentes situaciones, donde él decía, Señor, pero si yo tengo propósito y tengo destino, ¿por qué tú me llamaste? Dice, yo no sé hablar. Dice ahí, yo no sé hablar. ¿Recuerda lo que le contestó? Verso 6. Y dijo, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy, ¿qué? Niño. Siempre nosotros tratamos de ponerle a nuestra vida obstáculos. No aceptamos el diseño de nuestro Creador. Comenzamos a mirar lo que otros tienen y no lo que Dios nos ha dado. Jeremías no lo entendía. Él fue llamado siendo un joven sacerdote. Según la historia, fue un hombre incomprendido. Si usted lee la vida de Jeremías no fue lo mejor. Fue un hombre en la historia de él incomprendido, criticado y perseguido. Dios le dice, yo te formé, yo te conocí antes que naciese Jeremías y te puse por profeta a las naciones. Y él respondió, Señor, es que yo no sé hablar. A veces Dios nos dice, hagas esto, pero Señor, yo no puedo. Tú no me llamaste a eso. Comienza esta empresa, Señor, no tengo el dinero. Apoya esta iglesia, pero Señor, es que mire todos los hermanos, mire. Y comenzamos a ponerle peros a Dios. Yo quiero decirle dos cosas ahí. Cuando Dios te llama y te pone destino y propósito, no mire tu capacidad. Si yo me hubiera quedado pensando, porque para mí predicar, ¿cierto? La gente se hace que dice, es que usted es ronco, está enfermo. No, esa es mi voz. Y hoy prediqué con la mejor voz. Soy ronco, pero nadie sabe qué hay detrás de mí. Yo tengo destino y tengo propósito. Y eso no me dejó ahí. Yo me levanté. Entonces a veces miramos nuestra capacidad. Jeremías dice, yo no sé hablar. Y lo segundo, miramos nuestra edad. Aquí hay dos cosas que el Señor quiere hablar. A veces somos muy jóvenes. Él dijo, yo soy muy joven, no sé hablar. El Señor nos dijo, no importa donde yo vaya, yo te voy a respaldar, yo te voy a llevar, yo te voy a decir lo que tienes que decir. Y yo entendí eso desde que era niño. Yo lo entendí. Una vez el Señor, teniendo 8 años, me llevó a una mujer y yo le solté una palabra que Dios me dio. Le dije, tienes que cuidar tus hijos. Dios me está diciendo que tienes que cuidar de ellos. Y a los pocos meses, uno de sus hijos se mató en una moto borracho. Dios le estaba hablando unos meses que ella tenía que tener cuidado de sus hijos. Tu edad no puede impedir el propósito y el destino de Dios. El otro que dice, es que yo estoy viejo, pastor, yo ya viví, ya que los otros alcancen, que... ¿Usted sabe cuántos años tenía el creador de McDonald's cuando comenzó? ¿Ha visto la historia de él? Ya era una persona de edad. Había fracasado muchas veces. Creo que eran 62 o 62 años. Y él dice, en los 52 años ya él había vivido. Dijo, este es el momento. Y arrancó. Dijo, no importa, yo voy a cumplirlo, yo voy a lograrlo. Dios tiene un destino y un propósito en tu vida. No importa la edad, no importa por lo que haya pasado, no importa de qué país haya venido. Tú tienes destino y propósito. Y en esta mañana el Señor ha traído esa palabra para que tú entiendas que hay destino y hay propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Créalo en el nombre del Señor. Vamos para adelante. Él no se pudo quedar Jeremías pensando, no, Señor, no lo voy a hacer. Segundo punto que veo en Jeremías: el verdadero campeón tiene que entender que tiene poder y tiene autoridad. Tú puedes tener destino y propósito, pero no usa las armas de Dios. El punto número 2, tiene poder. Diga conmigo, ¿qué?
poder y autoridad. La palabra poder significa que lo que tú declaras se cumple, y autoridad es que Dios te ha delegado algo para que eso se cumpla. Dígame, ¿cuál es la base bíblica? El Señor dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Todo fue creado por el poder de la palabra. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Hubo una explosión, le llaman el gran bond, le dicen la gran explosión, dicen los estudiosos. Sí, hubo un gran pum, una explosión, porque cuando Dios dijo sea la luz, tuvo que pasar un bond en el universo, tuvo que haber una explosión y fue hecha. Hermanos y hermanas, usted y yo tenemos poder en las palabras. Las palabras, usted dice me voy a caer y pum, se cayó. ¿No le ha pasado eso? Me van a echar de trabajo, pastor, me van a echar, ¡pum! Me va a agarrar inmigración, me va a agarrar, ¡pum! Le aparece el de inmigración, hermano. No llame, dice, no llame, no, dice, cállate, no llame la mala suerte, ¿cierto? Créame que sí. Porque la Biblia dice que usted tiene el poder. Es más, cuando usted habla, su cerebro, su mente, su cuerpo está caminando y está diciendo, ahí voy, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita está diciendo, tengo hambre, mejor quite eso ahorita, ¿cierto? Tenga hambre de la palabra de Dios, quite eso de ahí. No tengo hambre, ¿cierto? Es más de aquí de la mente, ¿cierto? Usted tiene que declarar y entender que nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios sobre nuestra vida. El cristiano a veces no puede vivir eso. Mire lo que Dios le, verso 10. Mire, el verso 10 dice, del capítulo 1 de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, mira que te he puesto este día sobre ¿qué? Sobre naciones, siendo un joven, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira lo que dice la versión hispanoamericana. Mira, hoy mismo te doy poder sobre naciones y reinos, para arrancar y para arrasar, para destruir y para demoler, para construir y para plantar. Jeremías tenía que transmitir un mensaje en un momento no fácil de su vida. Jeremías significa Dios pone orden. Era un mensaje de amonestación a un mensaje impopular en ese momento. Dios lo llama porque el mundo, los sacerdotes, los religiosos, las autoridades, los políticos, el gobierno estaba siendo injusto con el pueblo, y Dios llama a Jeremías a poner justicia, a llamar a los que estaban como sacerdotes a decirle, no están predicando, no están enseñando la palabra, a los políticos, a los religiosos. Dios lo llamó con un mensaje que no era popular, era difícil, pero Jeremías, Dios entiende que Dios le había dado autoridad y poder. Estamos en un mundo no fácil, en un mundo donde el enemigo quiere que tú vivas como derrotado, pero en esta tarde yo declaro que tú tienes autoridad y tú tienes poder sobre su vida. ¿Hasta dónde va el poder y la autoridad que Dios nos ha dado? Hasta donde usted la crea. Le doy una base bíblica. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y esa autoridad la transmitió a nosotros. Tú tienes autoridad sobre tu vida, tú tienes autoridad sobre la gente que se ha levantado. Yo tuve una experiencia de personas que levantaron palabras contra mí y yo no podía cumplir ese objetivo hasta que yo derribé esa palabra. Por eso cuando tienes sueños, no los cuente hasta que sean cumplidos, porque pueden robar tu sueño o no se cumple ese sueño, porque la persona va a decir, tú no puedes. Si yo llegué a este país, tengo 20 años y no lo he logrado, tú tampoco lo vas a lograr. Dios no te va a bendecir en ese negocio, Dios no te va a bendecir en esa iglesia. Tú rechazas y digas, yo soy un campeón, yo soy una campeona, yo tengo autoridad, yo tengo poder de Dios, y es real. Yo he visto el poder de Dios en mi vida de diferentes maneras. Le voy a contar una experiencia de las que me han pasado. Una vez mi mamá, siendo yo ya un joven como de 11 años, me mandó a traer un remedio donde otra hermana, y tenía que pasar por lo decimos potrero, es un lugar de monte donde atravesamos, y ahí había siempre un perro, y el mugre perro se viene y me muerde, hermano, y salgo corriendo. Tenía como 11 años y tenía que dar una vuelta larga, y yo digo, no, ¿cómo es posible que un perro me quite el camino? Y regreso y vuelve y me muerde el perro. Me mordió 2 veces el perro. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, hermano. 2 veces el perro me mordió. ¡Wow! El que lo muerda 2 veces el perro sí está mal, ¿cierto? No sé cuántas veces, hermano. Y me regreso yo y digo, Señor, yo soy tu hijo, yo tengo poder, yo tengo autoridad. Esto es real, Dios sabe. Y era un perro esos grandes negros, hermano, no recuerdo qué marca era, qué tipo de perro era, qué raza, perdón, ¿cierto? Entonces cuando el perro se viene, yo lo dije, le dije, en el nombre de Jesús, te vas, perro. ¡Uy! El perro salió corriendo.
Si yo hubiera ejercido la autoridad del Señor, el perro no me hubiera muerto, no me hubiera mordido. Y entonces ahora cada que ve el perro, hermano, en el nombre, el perro sale corriendo, ¿cierto? Y cualquiera que se acerque a morderme, en el nombre de Jesús, y no me muerde, hermano. Tú tienes autoridad y tú tienes poder. Lo que pasa es que usted no sabe la autoridad y el poder que Dios le ha dado. A veces creemos que eso no es para nosotros, o es para los pastores, o fue para el tiempo de la iglesia neotestamentaria. Tú y yo necesitamos el poder y la autoridad de Dios para vivir. Jeremías no pudo ejercer el ministerio profético, sino se paró como un hombre de poder, un hombre de autoridad, aunque lo veían jovencito, y él dijo: Dios hoy me ha puesto para destruir y para construir, y lo que no era, él lo derribaba, daba una palabra y Dios lo respaldaba, y lo que tenía que levantar, lo levantaba. Lo que le quiero decir en esta tarde es que tu vida, para ser un campeón, tú tienes que declarar y decir: mi esposo va a ser alcanzado por el Señor, mi esposa va a ser alcanzada, esta iglesia va a ser levantada en el nombre de Jesús, mi compañía se va a levantar, mis papeles van a salir. Usted tiene que comenzar a declarar lo que no ha visto como si fuese. La Biblia le llama a eso fe. ¿Por qué no lo has visto? Porque no lo has declarado. Cuando yo he comenzado a declarar cosas en mi vida, Dios lo ha hecho, y yo he entendido que hay poder y autoridad en nosotros. Pudiera contarle muchos ejemplos donde Dios ha respaldado la autoridad y el poder en la vida de cada uno. Usted la tiene. Amén. Diga conmigo: yo tengo autoridad y yo tengo poder. El último punto, yo sé que hoy estamos, no quiero irme sin darle ese tercer punto que es importante. Es importante que entendamos, hermanos, número 3, que el verdadero campeón debe entender que tendrá luchas. Usted dice: ay, yo quiero ser un campeón, pero no, pastor, yo no quiero ninguna lucha. Que todo sea bien fácil, nos gusta el easy way, ¿cierto? Todo. Y en este país nos gusta lo más fácil, el microondas, ¿cierto? Recuerdo la primera vez que yo llegué, que estaba soltero, jovencito, y yo en Colombia, esos calditos bien ricos que hacía mi mamá, la abuelita, lo picable, y una hermana me dijo: ¿quiere un caldito, una sopita? Yo dije: claro. Yo me imaginé cortando todo, la hermana y echándolo. Cuando veis, saca una lata así, la abre, la pone en microondas, ahí está su caldito, hermano. ¿A qué me supo la sopa? Nada, hermano. Porque vivimos en un país que es el país de microondas. Todo nos gusta rápido, queremos alcanzar las cosas rápido. No, hermano. Si usted le habla a los grandes millonarios, hombres que han tenido prosperidad en este país, todo ha tenido un costo. Estoy educándome en el área financiera. ¿Sabe por qué los chinos son bendecidos en cualquier lugar? Porque son gente que no tiene la mentalidad que tenemos a veces los hispanos, de no campeones. Esa gente llega con una mentalidad que ellos hablan mentalidad de campeones, mentalidad de prósperos. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Mentalidades del reino. Y todos los principios que ellos dan están en la Biblia, y los cristianos no lo vemos. Y ellos llegan y dicen: los primeros años nos vamos a sacrificar, y comienzan un negocio y se sacrifican. En ese tiempo no viajan, todo lo guardan y todo lo reinvierten. A partir de unos años ya tienen su propia compañía, no quieren trabajarle a alguien, y crecen y saben que están labrando hoy para que en el futuro puedan disfrutar. Que un hispano dice: no, si yo no disfruto ahora, comienza un negocio y a los 6 meses dice: no, esto no está dando, y ya no quiere seguir, no quiere sacrificio. El que es campeón entiende que todo lo logramos con luchas. Que en la vida el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¡Wow! ¿A quién le dijo Jesús eso? A la iglesia. Vas a tener problemas en tu matrimonio, vas a tener problemas con tus hijos, vas a tener problemas en la iglesia. Nosotros por 20 años levantamos iglesia y sabemos lo que es difícil, Fabián, Adriana, levantar una iglesia. Eso es duro. Yo me quito el sombrero a los que han levantado iglesia en este país. Es duro levantar algo. Pero si entendemos que Dios nos llamó a ese propósito, y entendemos que vamos a tener lucha, y entendemos que tenemos destino y propósito, y entendemos que tenemos poder y autoridad, y entendemos que hay que luchar y batallar para llegar, entonces Dios le dará la victoria. Y los chinos dicen: sufrimos, pero después gozan. Después ya pueden viajar, después ya pueden ir. Ellos pagan el precio. Nosotros no queremos pagar el precio, ni en lo espiritual ni en la prosperidad. Dios no nos prospera porque queremos todo fácil.
¿Cuánto nos gustaría ganarnos la lotería? Aleluya, algunos de pecados, ¿cierto? Si de la gana me manda los diezmos, hermano. Bueno, la primera que al pastor Fabián, ¿no? Y lo que le sobre me lo manda a mí, ¿cierto? Porque y usted dice, uy, si yo me ganara la lotería, yo haría esto y esto. Y yo quiero que usted un día investigue todos los que han ganado la lotería y pregunte a ver, muchos de ellos hoy tienen dinero y tienen plata. Muchos de ellos no tienen nada. 10 años y se comieron todo, porque tenían mentalidad de pobre, no tenían mentalidad de ricos. Nunca entendieron que las cosas hay que lucharlas y hay que trabajarlas. Usted sí ha sido próspero y Dios lo ha bendecido en este país porque usted ha luchado. Usted ha levantado. Lo que nosotros hoy tenemos lo hemos luchado. Lo que Fabián y Adriana han levantado lo han luchado en esta iglesia. Lo han luchado. Usted tiene que luchar lo que Dios te ha dado. Dios te ha llamado a ser un vencedor, a ser una persona que luche por lo que Dios te ha dado. Tienes que luchar por tu matrimonio, tienes que luchar por tus hijos, tienes que luchar por los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Fue fácil para Jeremías? Jeremías hasta lo metieron en una cisterna, lo metieron en la cárcel, lo hicieron sentir lo peor, pero él nunca desistió del llamado de Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hermosa tarde y usted le diga al Señor: Señor, yo quiero hoy entender que tú me llamaste a ser más que vencedor. Dios te llamó a ser un campeón, una campeona, y usted declare: yo soy campeón. Pablo dijo en Romanos 8: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo. Yo quiero que ahí en su corazón usted medite en esta palabra que Dios te ha dado hoy. Si quieres cerrar tus ojos como tú sientas, pero tú medites en esta palabra que Dios te ha dado. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas, y el Espíritu Santo quiere que entienda, es que tú tienes un destino y tú tienes un propósito. Tú no estás por casualidad en Comunidad de Gracia. Tú no estás en casualidad en San Antonio por casualidad. Dios te trajo a esta ciudad. Escúcheme esto: a esta ciudad, San Antonio. Te trajo a esta iglesia, Comunidad de Gracia. Te trajo con estos pastores, con Fabián y Adriana, porque hay un propósito de Dios. Pero tú tienes que entender que hay propósito y destino en tu vida. Yo voy a orar y yo voy a declarar. Muchos de ustedes dirán: pastor, la verdad yo no sé si yo tengo propósito o destino. Yo muchas veces también me sentí así, hasta que pude entender el propósito y el destino de Dios en mi vida. Al traerme a este país, al casarme con mi esposa, al tener las hijas que Dios me ha dado, a colocarme en la iglesia donde hoy estoy y a recordar en qué iglesias el Señor me llevó, porque Él me estaba preparando para algo. Tú tienes que entenderlo. Yo quiero que tú le pidas al Señor en esta mañana, en esta tarde: Señor, abre mis ojos y ayúdame a entender cuál es mi propósito, cuál es mi destino, Señor. No tengas temor de preguntarle a Dios, porque muchas veces estamos confundidos y no entendemos el propósito y el destino de Dios. Recuerde que Dios puso un ADN, Él puso la genética de Él en tu vida. Señor, yo oro hoy para que tú abras la mente, el corazón y el espíritu de esta iglesia y de cada persona, para que podamos entender el propósito, el destino de Dios en ellos. Y tú vas a comenzar a entender a partir de esta palabra, porque la palabra trae revelación, la palabra nos revela, la palabra nos cambia y nos transforma. Tú vas a entender el propósito y el destino de Dios. El Señor me dice algo: hay mujeres que están casadas y no han entendido por qué se casó con ese hombre. Y muchas veces le han dicho a Dios: ¿por qué, Señor, me casé con este hombre? Mujer, porque no has entendido el destino y el propósito de Dios en tu vida. No lo has entendido. Voy a hacer algo que tal vez no hacen aquí. Le pedí permiso al pastor David. Yo quiero orar al pastor Fabián, a las parejas que están aquí. Tú por casualidad no estás aquí con tu esposo y tu esposa. Yo sé que casi nunca pasamos el tiempo, pero yo quiero orar por las parejas de esta iglesia. Yo quiero pedirte, si tú estás con tu esposa, venga aquí. Yo quiero hacer una oración por ti. El venir aquí quiere decir: pastor, yo necesito. No quiere decir, tal vez usted está bien, pero necesitamos que Dios ponga propósito en las parejas de esta iglesia. No somos perfectos. ¿Sabe que lo primero que Dios quiere destruir las parejas de la iglesia? ¿Sabe por qué?
porque ustedes son fuertes. No tienen, todos tenemos luchas. Si tú me preguntas, si le preguntas a mi esposa, 25 años de casados, ella ha sido más sabia que yo. Y si hoy estoy con ella, porque ella ha sido una mujer sabia. Mujeres, yo voy a orar para que el Señor les dé sabiduría. Y luego voy a orar por los varones, para que el sacerdocio de su casa, porque tú eres la cabeza del hogar, varón, tú eres la cabeza del hogar, se ha levantado. Y cuando tú entiendes el sacerdocio de Dios, tú entiendes el propósito.